El 20 de diciembre de 1989, el país se despierta con la furia de uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Estados Unidos planeaba la invasión a Panamá con la Operación Causa Justa. Estados Unidos buscaba al dictador Manuel Antonio Noriega, pero encontró la resistencia y la muerte de cientos de panameños. Esta es la crónica de cómo la supuesta liberación de Panamá se convirtió en la destrucción de barrios y en uno de los asaltos más sangrientos a la soberanía panameña en el siglo XX. Nos encontramos con la señora Evelia Batista, quien vivió incidentes de la invasión aquel 20 de diciembre de 1989. Okay. Señora Evelia, cuéntenos, ¿cómo vivió los días previos a la invasión, antes de aquel 20 de diciembre? Bueno, en ese tiempo, antes de la dificultad que pasamos, yo estaba bien, estaba mejor, pero después de eso fue algo muy difícil. ¿Dónde se encontraba cuando ocurrió la invasión a Panamá? Bueno, yo me encontraba en el pueblo Las Margaritas de Chepo y estaba en mi casa con mis 4 niños y no sabía nada de lo que estaba pasando, escuchaba la bulla, veía los helicópteros, cosas así, pero nunca me imaginé que estaba pasando semejantes cosas en nuestro país. ¿Qué recuerda específico de esa noche? Bueno, esa noche yo sentía los bombazos que había, decía yo que era bombazo, algo como de fiesta, pero después me dijeron que no, que era algo que estaba pasando en el país de Panamá y que estaba en una invasión, que habían llegado personas de otros lugares y que no estaban haciendo algo sobre nuestro país, corrigiendo la ley de nuestro país al presidente que teníamos en ese entonces. Me sentía bastante nerviosa porque tenía mis hijos y no sabía cómo era el movimiento. ¿Cómo vivió los días después del 20, el 21, 22, 23, justamente para las fechas de Navidad? ¿Cómo fueron esos días después de aquel incidente, después de aquella noche? Después de ese momento fue algo difícil también porque estábamos, el pueblo quedó bastante maltratado, sin comida, y usted sabe que un hogar con niños pasa muchas dificultades. Pero bueno, gracias al Señor pudimos sobrevivir ese momento. Aquí en el pueblo de las Margaritas de Chepo ocurrieron saqueos a comercios. No, aquí en Margarita no ocurrió nada de eso. ¿Cómo fue su situación durante el periodo post-invasión? O sea, después del 1 de enero de 1990, cuando se instaura ya la democracia, se instaura el gobierno de el presidente Endara. Bueno, la verdad que fue algo difícil, pero gracias al Señor pudimos sobrevivir. Okay. Señora Belia, ¿considera usted que la invasión sucedida el 20 de diciembre de 1989 es justificada y por qué? Bueno, para sacarlo a él del puesto que él tenía sí fue justificado, pero para nosotros los que estábamos viviendo en este país no fue justificado, porque pasamos mucho de estrago, eh, la economía fue muy baja.
En este momento nos dará su testimonio la señora Briseida Hidalgo, quien vivió los sucesos de la invasión del 20 de diciembre de 1989. Señora Briseida, bienvenida. ¿Cómo se Gracias. encuentra el día de hoy? Bueno, bastante bien, gracias a Dios. Como primera pregunta, le hago, ¿cómo vivió los días previos a la invasión de Panamá? Bueno, los días previos a la invasión, yo contaba con 12 años de edad. Vivía con mi mamá, mi hermano y mi hermanita pequeña de 2 años. Todo tranquilo, tranquilo, todo normal, entre lo que puedo recordar vagamente. Lo que sí, mi mamá, pues, unos días antes de ese día, tomó un dinero y me dijo: hija, toma este dinero y si algo llegara a pasar, tú compras todo este dinero en comida. O sea, puedo asumir ahora, después de muchos años, que mi mamá escuchó algo, sabía algo, pero obvio era un tema muy delicado que como niños, pues nosotros no podíamos manejar. De hecho, pues ella también trabajaba en el Marriott en esos años, que hoy día es el Sheraton. Mi mamá fue rehén 36 personas de las que estuvieron ahí por 5 días, los cuales fueron llevados a Howard, y de ahí entonces pues tuvieron que caminar cada uno a su casa después de 5 o 6 días. ¿Dónde se encontraba cuando inició la invasión a Panamá? Bueno, no, me encontraba en mi casa, en la 24 de diciembre, en la casa de mi mamá. Gracias a Dios pues teníamos un tío que vivía al lado de nosotros, porque como ya le dije anteriormente, mi hermano, yo tenía 12 años, mi hermano 11 y mi hermanita 2 años. Así que estábamos ahí en casa y bueno, gracias a Dios pues tuvimos la dicha de contar con mi tío, que a la hora de pasar lo que pasó y mi mamá pues quedar de lado allá por 5 o 6 días, pues él nos auxilió, pues él nos cuidó. Pero ahí estábamos en la 24 de diciembre. ¿Cómo vivió los días 20, 21, 22, 23 de diciembre del 89, ya que nos menciona que su madre fue rehén durante esos días de la invasión? Bueno, como comprenderás, a pesar que independientemente que era todavía una niña, pues muy angustiados, pues no sabíamos nada de mi mamá. Supimos de ella al segundo día, que le permitieron hacer una llamada. Ella llamó a una compañera a su casa y la compañera de ella valientemente con su esposo tomaron su vehículo y fueron hasta la casa a avisarnos de que mi mamá estaba con vida. Porque, claro, pensábamos que mi mamá lamentablemente no estaba, pero gracias a Dios no fue así. Pero muy angustiados, pues, y gracias a ese, no sé, lo que ella supiese en su momento, pues no pasamos trabajo en lo que fue alimentación, ni en cuidado, como ya te dije, pues mi tío vivía con nosotros ahí al lado. ¿Qué recuerda del testimonio de su madre al ser rehén, o por lo menos lo que usted pudo presenciar al verla llegar? Bueno, lo que mi madre me cuenta, tuvo que caminar con un grupo de personas muy grandes, los cuales se fueron quedando a medida que fue pasando los lugares. Muy triste, una ciudad destruida, muchos muertos. Mamá tuvo que caminar desde Howard hasta la 24 de diciembre, que ahí llegó con otro compañero más, porque lamentablemente eran los dos que más lejos vivían, pero muy triste. ¿Cómo fue su situación durante el periodo post-invasión? O sea, es decir, a partir del 1 de enero de 1990, cuando ya se instaura la democracia y entra el gobierno del presidente Endara. Bueno, recuerdo que mi mamá, pues claro, el hotel estaba bastante destruido, tuvo que esperar buenos días en la casa, pero todo tranquilo, se fue todo, gracias a Dios, pues poco a poco normalizando y eh, todo volvió a la normalidad. No hubo mayor dificultad después de aquel 1 de enero. No, ya no, ya estábamos en casa con nuestra madre, nuestra hermano y mi tío, pues, y ya estábamos todos, gracias a Dios, tranquilos, porque también tenía 2 tíos que eran policías y a Dios gracias, en lo que hoy día es La Joya, era el antiguo Cimarrón, y a Dios gracias mis tíos, pues los dos habían salido libres y estaban en sus casas también, así que estábamos, la familia en sí, bastante tranquilos. ¿Considera usted que la invasión sucedida el 20 de diciembre de 1989 a Panamá por parte de los Estados Unidos es justificada
y por qué? No siento y no creo que es justificada, pues murieron muchas personas inocentes, mucha gente humilde, ¿verdad? Que no tenía nada que ver en eso, pero lamentablemente había ese abuso pues de poder de parte de lo que era el gobierno, no sé si llamarlo gobierno, no recuerdo bien, de Noriega. Había, o sea, mucho abuso de poder de ellos, y pues lamentablemente había que hacer algo, pero siento que no al extremo que fueron, que mataron mucha gente inocente. ¿Le ha dado relevancia al tema de la invasión del 20 de diciembre de 1989 por parte de los distintos gobiernos post-invasión? Definitivamente que no se le ha dado. De hecho, no hace mucho, pues, había que trabajar y no daban libre duelo nacional, pero sin día libre. Y cada año que pasa veo menos y menos y menos personas sobre el tema. Ya solamente van al cementerio, o a los actos, la familia de los fallecidos, y no, muy poca importancia le han brindado a eso, que fue algo histórico en nuestro país. ¿Considera usted que se le debería dar un poco más de relevancia tanto por parte de aquellos que la vivieron como los jóvenes a los que no hemos tenido quizás ese acceso a la información o tener la dicha de un testimonio como el de usted? Por supuesto que sí, esto hay que darle relevancia para que nunca se olvide lo que pasó el 20 de diciembre de 1989, y más a la juventud, a la niñez, que te aseguro que así como se está olvidando, lamentablemente pues ellos no van a tener ese conocimiento de qué pasó el 20 de diciembre de 1989. Hay que inculcar esa historia en nuestras generaciones. La causa justa terminó con el derrocamiento de un dictador y el restablecimiento de la democracia. Pero ¿cuál fue el precio a pagar? Es un precio incalculable. Miles de víctimas, barrios destruidos y la memoria histórica de un país lastimada. La controversia de las cifras de las víctimas y la impunidad de los crímenes de guerras, la violación a los derechos humanos y la devastación de esta capital subrayan la amarga paradoja de la intervención. Al conmemorarse 36 años, este 20 de diciembre de 2025 sigue siendo un diciembre sangriento. Panamá obtuvo libertad, pero perdió a sus hijos y la inocencia de una república naciente. La invasión de 1989 no es solo historia militar, es la cicatriz que recuerda a la nación que a veces la justicia de un gigante se paga con la sangre de un país pequeño.